Ok, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical de hoy, abriendo nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11. 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Vamos a orar. Eterno y soberano Señor, como tu pueblo nos reunimos hoy para adorar tu santo y precioso nombre. Nos reunimos también, Señor, para dar gracias por la redención que has obrado en nuestras vidas. Nos reunimos también para escuchar tu palabra, esta palabra que es ciertamente viva y eficaz. Y queremos pedirte, Señor, tu bendición. Queremos pedirte que durante esta lección nosotros podamos estar atentos y entendamos correctamente cuál es tu intención al darnos líderes en tu iglesia y cómo estos líderes deben ser a fin de que ejerzan el ministerio que les has concedido de la manera más eficaz, de la manera más santa, según ciertamente tu voluntad. Así que, Padre, rogamos tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estamos en la lección número 6 de esta serie de estudios acerca de el gobierno de la Iglesia, serie que hemos titulado Decentemente y con orden. Y si ustedes recuerdan, en las últimas lecciones hemos estado enfocándonos principalmente en el carácter del líder. Nos hemos enfocado en quién el líder debe tener sus ojos, es decir, en el supremo líder que es el Señor Jesucristo. Vimos también el liderazgo del apóstol Pablo, como él nos da un ejemplo de un buen liderazgo cristiano. Y hoy día nos vamos a enfocar en este asunto del líder como un hombre de Dios. El líder como un hombre de Dios. Ustedes saben que la historia bíblica está repleta, está llena de hombres llamados por Dios para guiar a su pueblo y para ciertamente desempeñar un papel importante en la historia de la salvación, en la historia de la redención. Y estos hombres recibieron diversos títulos que reflejaban sus roles, como por ejemplo profeta, sacerdote, rey, presbítero, diácono, etc. Pero hay un título específico que no se refiere al rol en sí mismo, sino más bien se refiere al carácter del líder. Y ese título es hombre de Dios. Hombre de Dios. Entonces, ¿qué nos proponemos para hoy? En base al texto que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 6, vamos a analizar este pasaje, porque allí vemos que Pablo llama a Timoteo a ser un hombre de Dios. Y en él, ¿verdad? En este texto, el apóstol Pablo nos presenta el carácter y de hecho nos presenta las motivaciones ministeriales de aquellos que han sido comisionados por Dios para liderar, es decir, de aquellos que han sido llamados por Dios para liderar a su iglesia. Y hay varias instrucciones y varias características especiales que van a ser ciertamente útiles
para los líderes modernos y para aquellos que van a escoger a sus líderes, ¿verdad? Es decir, una persona que aspira al liderazgo, él aspira a ser un hombre de Dios. Y aquellos que lo eligen, ciertamente tienen que ver en él a un hombre de Dios. Entonces, vamos con lo primero, que es el hombre de Dios en las Escrituras, este título, hombre de Dios. Si uno va al Antiguo Testamento, ciertamente ve allí que varios personajes, varias personas recibieron el título hombre de Dios. Y este término o esta expresión aparece por lo menos unas 70 veces asociado con líderes cuyas vidas estuvieron marcadas por el compromiso y por la comunión con Dios. O sea, ya tenemos ahí una primera pista. No se trata de cualquier persona, no se trata de cualquier varón, sino de aquellos cuyas vidas estuvieron marcadas por una devoción a Dios, por una comunión con el Señor. Y dentro de esos personajes, dentro de esas personas, ¿verdad?, que recibieron este título, tenemos, por ejemplo, a Moisés. Moisés fue llamado hombre de Dios. Tenemos también al rey David. David fue llamado hombre de Dios. Tenemos al profeta Elías. Elías también fue llamado hombre de Dios. Y a su sucesor, el profeta Eliseo, él también fue llamado hombre de Dios. Ahora, ojo, a pesar de que recibieron ese título, estos hombres no eran perfectos, pero sus vidas se caracterizaron por un profundo temor a Dios y un deseo de hacer la voluntad del Señor. Entonces, a raíz de eso, recibieron esa designación, hombre de Dios. Es cierto que en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar en más de una ocasión la referencia a un profeta como hombre de Dios, como un varón de Dios. Pero eso es en un sentido más específico. En un sentido más amplio, el hombre de Dios, como ya les dije, es aquel cuya vida se caracteriza por una devoción, por una piedad, por un compromiso con el Señor. Es alguien que deseaba vivir según la voluntad de Dios. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, el término solo aparece 2 veces. Fíjense, en el Antiguo aparece por lo menos 70 veces, en el Nuevo solo aparece 2 veces. Aparece en 2 Timoteo capítulo 3, verso 17, cuando dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí Pablo está diciendo que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son el poder aperfeccionador, o perfeccionador, mejor dicho, de Dios, a fin de que cualquier creyente, hombre o mujer, sea perfecto, sea completo, sea pleno, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: el Espíritu Santo de Dios transforma el carácter de los creyentes a través de las Escrituras, a través de la Biblia, y los convierte en hombres de Dios, los convierte en mujeres del Señor. Ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo, los creyentes estamos en Cristo Jesús, Cristo que es profeta, sacerdote y rey de su pueblo. Esos son los 3 oficios del Señor Jesucristo. Y todos los creyentes del Nuevo Pacto son partícipes de la unción del Espíritu y son guiados para vivir como hombres de Dios. Eso lo encontramos en varios textos de las Escrituras. Y es por eso que todos nosotros, en cierto sentido, somos profetas de Dios, somos sacerdotes de Dios, somos reyes de Dios. Entonces, el término usado aquí en 2 Timoteo capítulo 3 se refiere a los seres humanos en general y no específicamente a varones, no específicamente a hombres, ¿verdad? Entonces, esa es la primera referencia que encontramos
en el Nuevo Testamento de esta expresión hombre de Dios. Y la segunda está en el texto que leímos al comienzo de nuestra lección, es decir, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 11, donde Pablo dice, pero tú, oh hombre de Dios. Fíjense, acá hay un vocativo contrastante, pero tú, hombre de Dios. O sea, a diferencia de estos, tú, hombre de Dios, dice el apóstol Pablo. Y Pablo está exhortando aquí a Timoteo, particularmente a distanciarse de las personas que él ha descrito en la sección anterior, es decir, en los versos 3 al 10. Aquellos que enseñan falsa doctrina, aquellos que están llenos de orgullo, aquellos que corrompen, aquellos que usan la religión como fuente de lucro, etc. De todos ellos, Pablo le dice a Timoteo, diferénciate, porque tú eres un hombre de Dios. No seas como ellos, tú eres un hombre de Dios. Le está llamando entonces a vivir como un verdadero hombre de Dios. Y como líder, que era Timoteo, ¿verdad? Él no solo debía preocuparse de atender a las necesidades de los demás, él también tenía que preocuparse de cultivar su hombre interior, cultivar su alma, cuidando de su propia vida espiritual, como una larga lista de creyentes en el pasado también lo hicieron, y por eso recibieron este título, hombre de Dios, hombre de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos un panorama de lo que la Biblia se refiere cuando utiliza esta expresión hombre de Dios, ya vemos que en el Antiguo Testamento es más utilizado, en el Nuevo Testamento solo 2 veces, pero apunta a lo mismo, apunta a un carácter piadoso, apunta a un compromiso con Dios, apunta a una vida de comunión con el Señor. Es decir, está destacando el carácter más que una función. Entonces, Pablo aquí nos da ciertas características de la vida de este hombre de Dios. De hecho, Pablo le da 5 exhortaciones, 5 advertencias sobre lo que Timoteo debe evitar y sobre lo que él debe seguir en su ministerio. Le dice, en primer lugar, que Timoteo tiene que huir de ciertas cosas. Huye de estas cosas. Después le dice que él tiene que seguir otras cosas. Sigue la justicia. También le dice que debe luchar, es decir, batallar, pelea la buena batalla de la fe. Después le dice que debe aferrarse, cuando le dice echa mano de la vida eterna. Y después le dice que debe guardarse, es decir, guardes este mandamiento. Todas esas son instrucciones apostólicas dadas por Pablo a Timoteo y que cada una de ellas nos permiten captar lo que sería característico en un hombre de Dios, en un varón que ha sido llamado por Dios para liderar. Y vamos entonces a revisar cada una de ellas. En primer lugar, el hombre de Dios huye del pecado. Huye del pecado. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Aquí el verbo huir indica una acción firme, una acción decidida, pero también una acción continua. Él debe estar huyendo de ciertas cosas todo el tiempo. No es que huya solo una vez, sino que todo el tiempo huye de esas. ¿Y cuáles son estas cosas que Pablo le dice que debe evitar, o literalmente de que él debe huir? Bueno, el contexto obviamente revela que Pablo se estaba refiriendo aquí a la herejía, al divisionismo, al faccionismo y sobre todo al amor al dinero, fomentado por los falsos maestros, los falsos líderes cristianos, tema que ya mencionó en la sección anterior, cuando dice, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas,
y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Es decir, Pablo está diciendo, huye de eso. Huye de las falsas doctrinas. Huye de aquellos que aman el dinero y que utilizan la religión como fuente de lucro. Pablo entonces está afirmando que la principal característica de los líderes falsos, de los falsos maestros, es que no enseñan el verdadero evangelio y convierten la religión en fuente de ganancia, en fuente de lucro, y por eso mismo caen en terribles tentaciones, caen en terribles trampas, y ellos olvidan, ¿verdad?, esta exhortación que da en el verso 10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y fíjense que el amor al dinero ciertamente es una amenaza para todo líder cristiano. Porque por causa de la codicia, por querer más y más y más, muchos se han alejado de Dios, han seguido a Satanás y a los ángeles caídos y se han unido a hombres como Judas, que por dinero traicionó al Señor. De hecho, la Biblia está repleta, llena de información sobre líderes que se corrompieron por causa del dinero. De hecho, muchos falsos profetas del Antiguo Testamento se corrompieron por causa del dinero. Ellos solo predicaban lo que el rey quería oír, lo que ese rey corrupto quería oír. ¿Por qué? Porque les pagaban, porque los mantenían bien. Y también, obviamente, en el período apostólico nosotros vemos en las cartas que había un montón de falsos maestros que comercializaban la palabra de Dios para su propio interés. O sea, ellos iban enseñando para obtener ganancias de manera deshonesta, cautivando especialmente, como dice Pablo aquí a Timoteo, a cierto tipo de mujer. Una mujer un poco crédula, pero también probablemente Pablo tiene en mente aquí, no solo una mujer crédula con recursos. Ese era el objetivo claro que tenían estos falsos maestros. Buscaban ciertas mujeres que tenían recursos financieros, las engatusaban, las hacían sus discípulos, sus seguidoras, y les sacaban toda la plata que tenían. Eso no es nuevo, ¿verdad? Eso pasa mucho hoy en día. Ahora, el antídoto para esto sería que Timoteo, él debía vivir una vida de contentamiento. Como dice aquí el verso 6, sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Es decir, sé feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que el Señor te ha dado, Timoteo. No aspires a más, no sueñes más. De hecho, el apóstol Pablo había sido ejemplo porque él se esforzó por no permitir que sus enemigos, ¿verdad?, lo acusaran de predicar el evangelio buscando beneficio personal. Y es por eso que en algunas circunstancias vemos al apóstol Pablo trabajando, ejerciendo su oficio, que era hacer tiendas. Pero acuérdense que el texto bíblico es bien claro, decir que cuando llega ayuda financiera, él finalmente abandona eso y se dedica completamente a la predicación de la palabra. En el fondo lo hizo como una estrategia para no escandalizar a la gente. Tampoco Pablo se preocupó de agradar a las personas con un mensaje halagador. Porque hay muchos que andan por allí queriendo hacer eso, agradar a las personas con un mensaje que agrada al corazón, que no confronta, un mensaje que no me llama a la fe y al arrepentimiento, un mensaje que solo me dice, tú eres lo mejor que hay y Dios tiene lo mejor para ti. Cuando la Biblia dice,
completamente lo contrario. Tú eres un pecador que va al infierno si no te arrepientes y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. Y una vez que tengas a Cristo, déjame decirte algo, dice la Escritura. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. El mismo Señor lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tengan ánimo, yo vencí al mundo. Entonces, en ninguna parte de la Escritura se nos promete una vida plena, absoluta, rica, millonaria, como algunos andan diciendo por allí. Además del amor al dinero, se pueden enumerar otros terribles pecados de los que los líderes deben huir. Por ejemplo, de la inmoralidad, de la dominación opresora, de la falsedad, de la negligencia, de la falsa enseñanza, también de la debilidad. Es decir, todos estos males pueden realmente destruir a un líder y pueden impedirle ejercer su ministerio como hombre de Dios. Entonces, fíjense, la primera exhortación a Timoteo es: huye de estas cosas. No tengas relación alguna con ninguna de estas cosas. Y eso llama al líder aquí a examinar su corazón. Es decir, ¿realmente hay en mí amor al dinero? ¿Realmente yo soy como un dictador en la iglesia? ¿Realmente yo enseño cosas que no están en la Escritura? ¿Doy más opiniones personales que pasajes bíblicos? ¿Cuento más acerca de mis experiencias espirituales que lo que Dios dice en su palabra? ¿Soy negligente en el cumplimiento de mis deberes como líder? Fin. Primera cosa entonces, huir de ciertos pecados. Pero también Pablo habla de otra característica del hombre de Dios, es que él busca la santidad. Él busca la santidad. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pero fíjese, el hombre de Dios, el líder, conforme al corazón de Dios, no solo huye del mal, sino que también busca virtudes piadosas para su ministerio. Y aquí el verbo que es traducido como sigue tiene una fuerza argumentativa enfática y su forma imperativa del presente señala la siguiente característica: se trata de un compromiso constante que Timoteo debía mantener si él quería vivir como un hombre de Dios. Es decir, no es que yo busque alguna vez, en algún momento, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. No, es algo permanente, es algo constante, es algo que debo buscar todo el tiempo. Y Pablo, ciertamente, siguiendo aquí el estilo literario común en su época, presenta un catálogo de virtudes esenciales para el ministerio. Y demostrando, ¿verdad?, que el camino hacia la santidad en el ministerio consiste ciertamente en renunciar al pecado, pero también consiste en seguir virtudes divinas, virtudes santas. Y dentro de las virtudes que Pablo menciona está en primer lugar la justicia, ¿verdad? Sigue la justicia, dice el texto. Por lo general, tanto el apóstol Pablo como el resto de las Escrituras usan la palabra justicia con dos significados principales. El término justicia es usado por el apóstol Pablo en alguna de sus discusiones acerca de la naturaleza pecaminosa del ser humano y la necesidad de salvación. Y su enseñanza es que solo el Evangelio y no la ley puede salvar al pecador mediante ¿qué cosa? La justicia de Cristo en la cruz. Por lo tanto, la justicia se usa aquí en un sentido forense, en un sentido judicial, para referirse a esa sentencia
por parte de Dios sobre aquellos pecadores que son salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, justicia se utiliza muchas veces por el apóstol Pablo como un sinónimo de justificación por la fe. Es decir, aquellos que han sido declarados justos por Dios, aunque siguen siendo pecadores. Aunque siguen siendo pecadores. Entonces esa es una manera que el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento tiene para hablar de justicia. Pero la palabra justicia también se usa para referirse a una vida de santidad, a una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es decir, no es un sentido forense, como en el primer caso, sino que es un sentido ético y moral. Y en este sentido, la palabra justicia describe la vida de alguien que es justo, la vida de alguien que es recto, la vida de alguien que es irreprensible delante de los ojos de Dios. Recuerden a Job. El propio Dios dice que era hombre justo, recto, que temía a Dios y que se apartaba del mal. Esa es la idea de justicia. Alguien que busca la santidad, alguien que busca vivir para el Señor. Ahora, es cierto que ambos significados están estrechamente relacionados porque los creyentes justificados buscan vivir una vida de santidad. No hay cosa tal como un justificado que no busque la santificación. O no hay cosa tal como un justificado que no haya sido santificado en Cristo Jesús. Las dos gracias están unidas. Pero Pablo usa el término aquí para referirse a la vida santa del líder. Por eso sigue la justicia, es decir, sigue la santidad. Líder, obedece la palabra de Dios. Que la vida de un líder debe ser ejemplo de obediencia a la palabra de Dios para los demás. Tú debes mirar a tus líderes y ver en ellos a un hombre que realmente teme a Dios y que quiere vivir en santidad de vida. Nada de que es el más simpático, que es encachado, que es bueno para moverse. No, hay santidad de vida en él. Yo veo eso en su vida. Veo a alguien que busca la santidad con todo su corazón. Esa es la primera cosa. Después Pablo menciona aquí la piedad, que es un término también bastante amplio en el Nuevo Testamento y generalmente se relaciona con la rectitud. Fíjense, la justicia, en su segunda acepción que acabamos de ver, apunta a este comportamiento externo, ¿verdad? Pero la piedad apunta al interior, al corazón de la persona, a una vida de santidad, de reverencia, de adoración, que finalmente guía la conducta. O sea, la persona no es externamente piadoso, la persona es piadoso de corazón y eso se ve en su vida. Eso se manifiesta en su diario vivir. Y es por eso que un líder es un hombre de oración, es un hombre de comunión con Dios, es un hombre cuyo corazón se ve constantemente impactado por la gloria de Dios que irradia de la palabra del Señor. Él medita de día y de noche en las Escrituras, él guarda en su corazón la palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra el Señor. Y él sabe muy bien que él ha muerto con Cristo y él ha resucitado juntamente con él. Y él vive ahora una nueva vida. Pablo también menciona aquí la fe. La fe. Él exhorta a Timoteo a ser un hombre de fe, que siga la fe. Y fe también tiene un sentido o un significado amplio y variado en la Biblia. Pero aquí significa confianza. Aquí significa lealtad absoluta que el líder debe demostrar a Dios en todo. Fíjense, no solo la salvación es por la fe, sino que el servicio a Dios también debe ser por la fe. El hombre de Dios vive por fe y confía en que cada área de su ministerio está guiada por el poder soberano de Dios. Pablo también menciona aquí el amor, que además de la fe, el amor también debe cultivarse. Y estas dos virtudes
siempre están combinadas en las epístolas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito, siempre están combinadas allí. Y amor aquí probablemente significa la decisión de dedicarse, la decisión de consagrarse desinteresadamente a Dios y al prójimo, como lo enseñó muy bien el Señor Jesucristo. Es decir, el hombre de Dios ama a Dios sobre todas las cosas, y este amor se manifiesta en misericordia, en compasión hacia los demás. Y especialmente en el caso de los líderes, amar a Dios implica amar al rebaño del Señor, amar a las ovejas del Señor. Y es cierto que el verdadero amor confronta el pecado, pero también el verdadero amor perdona. El verdadero amor es paciente. El verdadero amor busca a los pecadores. Y eso también debe estar presente en un líder. Después, Pablo menciona la perseverancia. Fe, amor y perseverancia generalmente aparecen juntos en las Escrituras, y aparecen particularmente juntos aquí en las epístolas pastorales. La perseverancia, ¿qué es? En términos bastante sencillos, es la gracia de soportar la adversidad. Es decir, es la determinación de mantenerse firmes en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Entonces, un hombre de Dios se mantiene firme sin importar el camino que deba recorrer, que muchas veces es difícil, muchas veces es complicado, muchas veces está lleno de injusticias. Sin embargo, Pablo no recomienda a Timoteo que él muestre una mera resignación, ¿verdad?, pasiva, así que bueno, ya es lo que hay. Tocó esto, no hay nada que hacer. No, él le dice que tiene que tener esta perseverancia que es gozosa, que es triunfante, porque en medio de las aflicciones mi Señor está ahí conmigo y Él no me abandona jamás. Y la última virtud que menciona Pablo aquí es la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Qué significa docilidad, suavidad, podríamos decir? En el fondo, Timoteo debía ser un pastor manso, no menso, manso. ¿En qué se refiere con eso? Bueno, en el fondo es la actitud de alguien que tiene un corazón manso, en contraste con aquel que tiene un corazón agresivo. Pablo entiende que esta era la actitud que Timoteo necesitaba para confrontar a aquellos que se oponían a su enseñanza. Porque una actitud mansa en la confrontación ayudaría a Timoteo a que estas personas se reconciliaran con Dios y con el Evangelio, se arrepintieran. Y es por eso que el hombre de Dios debe ser gentil, debe ser manso, debe ser conciliador en el ejercicio de su ministerio. Entonces, si hay alguien que es explosivo, que prende con agua, como decimos nosotros, no está calificado para ser un líder. Eso no quiere decir que de vez en cuando un líder pierda los estribos y diga alguna lesera. Él se puede arrepentir, puede confesar su pecado, puede pedir más gracia a Dios para cambiar. Pero si es una actitud permanente, si la persona es así, no tiene esta mansedumbre, que es una característica necesaria que él necesita incorporar en su vida. Entonces tenemos el hombre de Dios en las Escrituras, estas características que debe tener el hombre de Dios. Pero hay algo más. Aquí nos habla que no solo huye del pecado, no solo busca la santidad, sino que el hombre de Dios lucha por la verdad. Lucha por la verdad. Pablo aquí añade una tercera exhortación. En el verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Fíjense, llama a Timoteo a luchar por la fe, a batallar por la fe. Y aquí obviamente le está utilizando una metáfora tomada del ámbito atlético. Para todos aquellos
en Éfeso era muy común conocer los juegos griegos. Todos conocían esas que para nosotros serían las Olimpiadas, ¿verdad? Y sabían, ¿verdad?, que eh, eh, habían diversos tipos de actividades que se realizaban en esos juegos. Y particularmente el verbo griego que he traducido aquí por pelear en nuestras versiones, se usaba siempre para referirse a las competencias de correr, de boxear, ¿verdad?, de luchar. Se utilizaba eso. Entonces, ¿qué sugiere esto? Sugiere que Timoteo enfrentaría grandes batallas en el ministerio por causa de la verdadera fe. Y aquí la palabra fe debe entenderse como el conjunto de verdades del Evangelio, como el conjunto de doctrinas, la suma total de las doctrinas cristianas, de las doctrinas de la palabra del Señor. Por lo tanto, pelear por la fe implica ser fiel al Evangelio, implica vivir con la disciplina del Evangelio, implica asegurar que el mensaje se predique fielmente. Y por eso que a veces pastores son muy celosos con la enseñanza en la iglesia. No porque nos creamos los mejores del mundo, sino porque hemos sido llamados a ser fieles al Evangelio. Entonces, si alguien está enseñando algo errado en la iglesia, el pastor debe corregir. Es decir, no corresponde. No se habla así. No creemos de estas cosas. Que la palabra del Señor nos dice otras cosas. Entonces, ciertamente el hombre de Dios enfrenta numerosos enemigos. Pensemos un poco. Hay enemigos internos. Su propio corazón pecaminoso es un gran enemigo. Pero también hay enemigos externos. El mundo, falsos creyentes, Satanás. Y sabe, ¿verdad?, como Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él sabe. Pero el hombre de Dios, a pesar de todo eso, no se desanima. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí, pelea la buena batalla. Si tú analizas la historia de la humanidad de una manera objetiva, ¿verdad?, está plagada de batallas, de guerras. Hay guerras todo el tiempo. En este preciso instante hay guerra en el mundo. Lo que pasa es que nosotros estamos lejos, pero hay guerra. La historia de la humanidad siempre ha sido marcada por la guerra. Ahora nos pueden decir, no, es que hay algunas que han sido buenas, porque era para defender la libertad, otras no, para eliminar a un dictador, no, para el loco Hitler o para este otro, en fin. Pero la Escritura califica una sola buena batalla, que es la batalla de la fe. Es la única buena batalla que existe, la única que vale la pena luchar. Y también Timoteo sabía que su lucha era constante, continua, porque sus enemigos no le iban a dar tregua jamás. Es una batalla ardua porque los enemigos son poderosos, pero es una batalla victoriosa porque Cristo Jesús es más que vencedor. Ahora, desafortunadamente, una de las grandes penas de la iglesia de hoy es darnos cuenta que los líderes gastan más tiempo peleando entre sí que peleando con los verdaderos enemigos del Evangelio. Y pelean entre sí por temas de orgullo. Siempre hay uno que quiere ser el que la lleva. Y los pastores tristemente caen mucho en eso. Quieren ser los más reconocidos. Quieren ser la voz de la denominación. En las reuniones de presbiterios siempre quieren hablar en todos los temas porque quieren ser los que todos digan, wow, este sí que es brillante. Cuidado con eso, hermano, cuidado con eso. Lucha entonces por la verdad. Pero también aquí vemos que el hombre de Dios pone su mente en las cosas celestiales. Fíjense que Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Ahora, la pregunta lógica es, ¿qué significa esto? Echar mano de la vida eterna. Bueno, probablemente Pablo le recuerda a Timoteo
que él había sido redimido por el Evangelio, que él había recibido vida eterna y que ahora él debía apropiarse de eso. Echar mano, apropiarse, hacerlo de él. Soy redimido por Cristo Jesús. Tengo vida eterna, esto es mío. Y la vida eterna ciertamente tiene una dimensión futura. Pero lo que produce en nosotros debe vivirse aquí y ahora. Es decir, todos aquellos que están en Cristo Jesús, ¿qué dice la Escritura? Tienen vida eterna. Pero la vida eterna no es solamente una vida que se vive sin fin. La vida eterna es una vida que se vive para la gloria de Dios, en comunión con Él, llenos de las virtudes santas de Cristo Jesús. Eso se tiene que empezar a ver aquí y ahora. Uno puede decir, no, yo estoy esperando hasta la resurrección y ahí voy a cambiar. No, es aquí y ahora, es aquí y ahora. Timoteo entonces debía vivir con valores eternos en su mente. Como Pablo escribe en Colosenses, ¿verdad? Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongan sus ojos allí. Que esa sea la meta suya y que esa meta inunde todo lo que son, todo lo que hacen, todo lo que piensan. La salvación de Timoteo fue por gracia, al igual que la salvación de todos nosotros. Y mediante, ¿verdad?, un llamado especial, él no solo fue llamado a la salvación, sino que él fue llamado a dar y a vivir para la gloria de Dios. Un testimonio para la gloria de Dios. Ahora, es difícil definir claramente el significado de la frase, ¿verdad?, que dice, y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Podría referirse a una profesión pública relacionada con la ordenación de Timoteo, o podría relacionarse a un incidente en su vida cercano a la conversión en que él dio testimonio de su fe. Pero hay una cosa que sabemos con seguridad. Pablo lo exhorta con la intención de despertarlo a que él revitalice su fe, que él renueve su fe, recordando siempre qué cosa, estos valores eternos que tienen que guiar tu vida, Timoteo. Valores que recibiste en la conversión cuando fuiste hecho nueva criatura y valores que debes cultivar el resto de tu vida. Entonces, a diferencia de sus enemigos, cuyas motivaciones eran puramente materiales, Timoteo debía cultivar la eternidad en su corazón. De hecho, un hombre de Dios debe cultivar una perspectiva eterna sobre la iglesia, sobre el ministerio, recordando que no fue llamado a agradar hombres, no fue llamado a obtener bienes materiales, sino a cumplir con la tarea que le asignó el Señor. Y a veces nos olvidamos de eso. A veces criticamos nomás. Todo mal en la iglesia. Todo está mal. Debemos cultivar eso también. Y la última exhortación de Pablo tiene que ver con la fidelidad. Dice que el hombre de Dios es fiel. De hecho, lo exhorta a que cumpla el mandato. Verso 14 dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La palabra aquí, mandamiento, probablemente se refiere a esta instrucción, a esta orden que le dio Pablo a Timoteo de perseverar en su propia fe, perseverar en el ministerio siendo fiel, y de esa manera él se iba a salvar a sí mismo y a los demás. Y Pablo le recuerda a Timoteo que su vida entera está en las manos de Dios. Y que Jesús es el ejemplo supremo de fidelidad al Señor, ¿verdad? Por eso dice, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Así como Cristo fue fiel hasta la muerte, tú, Timoteo, hombre de Dios, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y esas verdades ciertamente deberían darle valor a Timoteo, porque la exhortación que Pablo tiene
aquí para él tenía implicaciones tanto morales como prácticas. Porque, acuérdense, el mandamiento no es a hacer alguna cosa, sino hacer algo. Ser algo, ser un hombre de Dios. Él debía tener una vida y un ministerio sin mancha, sin reproche, a semejanza de Cristo, de su Salvador, sin permitir que nada, absolutamente nada, lo desprestigiara. Y esta fidelidad debía perdurar ¿hasta cuándo? Hasta la aparición, la manifestación del Señor Jesucristo con gloria divina. Y obviamente es una referencia a la segunda venida del Señor. O sea, él debía perseverar hasta que se encuentre con Cristo. Hasta que Él aparezca nuevamente. ¿Ah? Y eso lleva a Pablo, fíjense, cuando menciona la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, a su debido tiempo, mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al sea la honra y el dominio eterno. Amén. Muy maravilloso ver que Pablo menciona la aparición de Cristo, la venida de Cristo, y él estalla en adoración. Él no se puede quedar callado diciendo, oh, pero esto es glorioso. Cristo viene nuevamente. Gloria sea a Él. Gloria sea al Señor. Entonces, como hombre de Dios, Timoteo debía mantener su vida y su ministerio fieles a Dios y a la palabra de Dios. Su vida, su predicación debían estar en armonía. Y a veces, tristemente, muchos predican lo que no viven. Y eso a todos los que hemos sido llamados al ministerio de la palabra, créanme que nos hace temblar. ¿Será lo que ellos ven en mí, Señor? Que yo te amo, que yo temo, que quiero ser fiel a tu palabra. ¿O ven en mí un charlatán? ¿Ven en mí un falso? Los líderes que no son hombres, perdón, los líderes que son hombres de Dios, quiero decir, ciertamente se esfuerzan para que sus vidas no destruyan lo que enseñan, sabiendo que predicar fielmente implica vivir lo que se predica, vivir lo que se predica. He visto en mis años de ministerio a varios colegas caer del ministerio, por diversos motivos, morales, financieros, caer del ministerio. Varias personas que estuvieron bajo sus ministerios se me acercaron alguna vez preguntándome, no sé, él ofició mi matrimonio. ¿Mi matrimonio vale? Yo sé que la pregunta es indebida, pero a lo que voy es que la persona que hace esa pregunta es la que revela lo siguiente. Todo lo que él enseñaba no era verdad, porque él no vivía así. Él no vivía lo que él enseñaba. Entonces, todas estas características deben ser evidentes en un hombre de Dios. Por lo tanto, iglesia, ustedes en unos meses más van a tener que escoger oficiales. Fíjense en esto. No en que aquí lleva más años, es que es simpático, no en que me gusta cómo habla. No, veo esto. Veo esto. Hoy en día hay una gran cantidad de líderes cristianos, ¿no es verdad? Aparecen en todas partes. Pero ¿cuántos de ellos son realmente hombres de Dios según las Escrituras? Desafortunadamente, muchos no han demostrado las características bíblicas esenciales para el ministerio y muchas iglesias sufren porque son pastoreadas por hombres, por líderes que no tienen un carácter ejemplar.
Y además hay muchos líderes que han olvidado que su Salvador vivió una vida sencilla. Un carpintero y después fue un predicador itinerante. Huyó del amor al dinero. Huyó del estatus social. ¿Qué nos dice la Escritura? Que siendo rico se hizo pobre para nuestra salvación. Jesús luchó por la verdad y él nunca, nunca buscó agradar a los hombres con su enseñanza. Sus palabras y sus acciones demostraban que él pensaba en cosas celestiales. Y él también guardó la palabra íntegramente. Y su mayor preocupación, ¿cuál fue siempre? Hacer la voluntad de aquel que me envió. Y nunca se desvió de los propósitos del Padre para su vida, y fue fiel todos los días. Entonces Jesús, ciertamente, como ya lo vimos en una lección anterior, es el ejemplo supremo de alguien cuyo carácter fue completamente santo, cuya vida estuvo completamente dedicada a la gloria de Dios. Por lo tanto, ser un líder, ser un hombre de Dios, ¿qué significa? Ser como Cristo, ser como Jesús. Por eso Pablo, ¿verdad?, tenía esa santa osadía de decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. Imítenme, porque yo imito al Señor. Entonces, no hay otra opción, no hay otro modelo para aquellos que han sido llamados por el Señor para liderar.